Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Estudio del Evangelio de Juan. Es un evangelio, como dijimos, muy interesante. Tiene aspectos que los otros evangelios no lo tienen. Y estamos en el capítulo número 1. Y apenas la semana pasada avanzamos un poquito del primer versículo, pero vamos a continuar con ese versículo número 1 y vamos a explicar algunas expresiones que encontramos ahí bastante interesantes, importantes. Como siempre, les comparto un pensamiento de Charles Spurgeon, que dice: si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchando. Charles Spurgeon. Si quieres guiar a otros a Jesús, primero debes aprender a seguirlo. Lucas 5:27, que dice: Jesús le dijo, sígueme. Muy bien, entonces entrando ya al desarrollo de nuestro estudio, veamos el versículo número 1, que lo habíamos empezado la semana pasada. Y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La expresión era con nos da a entender que aún siendo igual en esencia con el Padre, o sea, hablando de Cristo, había una distinción de personas que permitía la comunión y el amor mutuo dentro de la Trinidad. Cuando volvemos a la creación, Él ya era, Cristo ya era. Y notemos que la palabra usada aquí no es, refiriéndonos al verbo ser, no es la palabra es, sino que era. O sea, en tiempo pasado, ese es en tiempo presente. Pero la palabra que aquí se usa es era y no es. En el principio era el verbo. Esta palabra está en verbo pasado y denota una acción continua. Significa que el verbo, o sea, Jesucristo, que es la palabra también, estaba en el principio. Ya la semana pasada estuvimos hablando algo con respecto al principio y vimos que es un misterio el principio, porque realmente Jesucristo y Dios mismo no tiene ningún principio. Por eso ponemos aquí la pregunta: ¿y en qué principio? La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Ahora la segunda declaración es esta: y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Esta expresión aclara que Jesús estaba separado y era distinto a Dios el Padre. No podemos identificarle como Dios el Padre, porque Él
sea, Jesús, está con Dios, está con Dios. Pero alguien dirá que si Él está con Dios, entonces Él no es Dios. Alguien puede pensar así. De hecho, han habido personas que han cuestionado si Cristo es Dios. Pero la tercera declaración aclara esto también. Y Él y el Verbo era Dios. O sea, estaba con Dios, pero también dice, y el Verbo era Dios. Esta es una declaración clara y enfática, la cual expresa que el Señor Jesucristo es Dios. Pareciera algo tan simple y tan sencillo de entender, pero hombres muy importantes del pasado cuestionaron acerca de Jesucristo, y vamos a ver aquí algún pasaje que quiero compartirlo con ustedes. En el griego esta frase se lee así: Dios era el verbo. Aquí decimos, y el verbo era Dios, pero se puede en griego entender de esta manera: Dios era el verbo, o sea, la palabra. Él, o sea, el Señor Él es el Jehová. Él es el verbo. Él es la palabra viviente. Él es el que es. El verbo o palabra es uno de los nombres más elevados y más profundos que se le da al Señor Jesucristo. O sea, verbo o palabra. Jesús es el verbo. Y este nombre reúne todo lo que fue dicho acerca de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora se presenta como el que era en el principio. Este principio precede en el tiempo a las primeras palabras de la Biblia en el libro del Génesis. Aquí ya tenemos alguna referencia a ese principio. Ese principio es antes o precede a las primeras palabras que mencionamos en la Biblia, que se encuentran en la Biblia, en el libro de Génesis. Y aquí tenemos una referencia de cuando el Señor se manifestó a Moisés, y que está en Éxodo 3:13. Dice, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Entonces Dios le aclaró a Moisés y le dijo en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Por eso decimos que Él es. Y Él lo dijo, yo soy el que soy. Y dijo, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Fue uno de los primeros nombres con que se le conoció al Señor. El versículo 2 de Juan 1 dice, hablando de Jesús o hablando del verbo, era en el principio con Dios. En el principio era con Dios. Este verbo absolutamente divino, que existía desde la eternidad como una persona distinta del Padre, gozaba de amorosa comunión con el Padre. Y aquí hay un pasaje que yo estuve todavía hasta hoy en la mañana y he estado investigando y no he encontrado mucha información, que está en Juan, siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, una de las oraciones más importantes que encontramos en la Biblia, que dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Les dije yo cuando empezamos con este estudio de Juan que es uno de los evangelios más difíciles y que cuesta, y a veces no entendemos algunas expresiones. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes o cuál fue la gloria que Cristo tuvo con el Padre antes que el mundo fuese? ¿A qué gloria se refiere? El Señor está diciendo, glorifícame.
O sea, Jesús le está pidiendo al Padre que lo glorifique al lado de él. ¿Cómo? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjese que en el versículo 22 siempre de este capítulo, de este libro de Juan, habla el Señor de que la gloria que él recibió la compartió con sus discípulos. Si Cristo compartió la gloria con sus discípulos, esto nos pone en qué pensar, porque varios textos de la Biblia dicen que Dios no comparte su gloria con ninguno. Entonces, ¿cómo es que si Dios no comparte su gloria con ninguno? Cristo dice en el versículo número 22 de este capítulo 17, que compartió, que la gloria que el Padre le dio, la compartió con sus discípulos. Si él no puede compartir su gloria con nadie. Y si está diciendo, le está pidiendo al Padre que lo glorifique con aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. ¿A qué se está refiriendo el Señor? No es fácil comprender este texto porque no hay mucha revelación en la palabra de Dios. Pero si dividimos la gloria de Dios, la gloria de Jesús, en una gloria humana y una gloria divina, entonces podemos ir encontrando de alguna forma, entendiendo lo que él está diciendo. Porque cuando el Señor está en este capítulo 17, versículo 5, Cristo está manifestado como hombre. Entonces, como hombre, sin haber dejado su divinidad, le está diciendo al Padre que lo glorifique con la gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Probablemente el Señor se está refiriendo, como esta oración es la que él está haciendo casi al final de su existencia en su ministerio. Entonces él está pidiendo al Padre que glorifique su cuerpo humano con aquella gloria que había tenido antes de que el mundo fuese. Y la gloria que él había tenido antes de que el mundo fuese son, creo yo, los atributos de Dios. Si pensamos en que Dios es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente, estando Cristo dentro de su cuerpo, algunos de esos atributos no podían llevarse a cabo porque él no podía ser omnipresente si estaba limitado a su cuerpo físico. Entonces aquí el Señor le está diciendo al Padre que lo glorifique con esos atributos del Padre antes de que el mundo fuese, cuando él ya muriera y que el Padre, por el poder del Espíritu, iba a glorificar el cuerpo del Señor y lo iba a levantar de la tumba. Entonces él iba a regresar al cielo con un cuerpo glorificado, pero con la gloria que el Padre, que él mismo había tenido antes de que el mundo fuese. De esta forma se confiesa una vez más la plena divinidad de Cristo, su eternidad, su existencia personal y distinta, para refutar a los herejes y para que la iglesia quede afirmada en la fe y el amor de Dios. Los atributos de Dios son muchos, porque así como hablamos de la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, pensemos que otro de los atributos importantes de Dios es su santidad, su perfecta, su gran santidad. Y así podríamos hablar de muchos atributos. Él no cambia. Él se mantiene dentro de los parámetros
de lo que la Biblia habla con respecto a los atributos de Dios. Pero decimos que de esta forma el Señor está confesando su plena divinidad, su eternidad y existencia personal para refutar a los herejes. ¿Por qué hablamos de esa refutación a los herejes? Lo vamos a explicar ahorita en un momento. Versículo 3. Todas las cosas, todas, por él fueron hechas, toditas. No hay nada en todo el universo, no hay nada que no haya sido hecho por Cristo. Y ahí nos quedaríamos, si quisiéramos entender cuándo se formó el universo. Debe de haber un principio del universo. Bueno, ¿dónde estaba Dios antes que el universo fuera formado? Ahí entramos en terrenos peligrosos que no están revelados. Pero aquí dice Juan que todas las cosas por él fueron hechas y sin él, o sea, sin el Señor, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí entra todo el universo, la Tierra, los sistemas planetarios, los mares, las montañas, los volcanes, los ríos, el aire, los cielos, todo, absolutamente todo, fue hecho por Cristo. Todas las cosas por él fueron hechas o fueron creadas. O sea, él es el creador de todas las cosas. No se puede explicar, aunque la ciencia algunas veces quiere negar que Dios hizo de la nada, lo hizo todo, y ellos atribuyen algunas a la creación del mundo como al producto del choque de dos planetas, el Big Bang conocido, y que ahí empezó a formarse el mundo, lo cual no pueden demostrar bajo ningún punto de vista, aunque dice que es científico, no lo pueden demostrar, o que es la evolución que ha dado surgimiento a las cosas, al mundo mismo y a la persona, a los seres humanos, no lo pueden demostrar. Sin embargo, aquí Juan nos está declarando una verdad tan profunda que los más importantes científicos que han habido y sabios han quedado choqueados al leer estas palabras y empiezan a buscar otra forma de explicar la existencia del mundo y de las personas. Veamos entonces que Jesús es el creador. Los versículos 2 y 3 dicen, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No es cierto que esta es una afirmación clara para nosotros los cristianos? Clarísima. Todas las cosas por él fueron hechas. Jesús es el creador. Nada llegó a existir sin él. Pablo, refiriéndose a este tema, cuando le escribe a los colosenses en el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, porque en él, o sea, en el Señor, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, Cristo es el creador de todas las cosas. Él no fue creado. Cristo no fue creado. Él ha existido eternamente. El 1:17 Colosenses dice, y él es antes de todas las cosas, de todo esto que dice el 16. Él es antes de todo eso. Y todas las cosas en él subsisten. Ya en el Antiguo Testamento se presenta al Verbo de Dios, o sea, Cristo, como persona. Si vemos el Salmo 33:6, mire lo interesante que dice este salmo.
por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Palabra debemos de entenderla como el verbo, como Cristo mismo. O sea, por el verbo, por la palabra, por Cristo, la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos. Proverbios 8, 27 al 30 nos dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Este yo es Cristo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo. O sea, Cristo y el Padre. Con él estaba yo cuando se hizo toda la creación. Por eso es que cuando vemos el capítulo 38 de Job, que Dios le hace unas preguntas a Job, Job no pudo responder. Ni hay hombre alguno que el día de hoy pueda responder a las preguntas del capítulo 38 de Job. Ni tampoco pueden responder o explicar Proverbios 8, 27, 30. Entonces dice, con él estaba yo y estaba ordenándolo todo. Todo lo estaba ordenando. ¿Quién? Cristo y el Padre. Y dice, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Mire qué interesante este proverbio, este capítulo 8 del versículo 27 al 30. Aquí se hacen resaltar dos hechos. ¿Cuáles son? El primero, que el mismo Cristo no fue creado. Existía eternamente. Y el segundo, que todas las cosas contempladas distributivamente, una a una, sin ninguna excepción, fueron creadas por él. Que él no fue creado y que todas las cosas fueron creadas por él. Hay algunas sectas, no religiones. Hay algunas sectas que tratan de negar la deidad de Jesucristo. Y esto no es nuevo, esto viene de muchos años. Pero para tratar de afirmar tal cosa, han tenido que recurrir a una estrategia realmente engañosa, que consiste en publicar su propia y supuesta traducción de la Biblia. O sea, han alterado la Biblia para poder justificar de que Cristo fue criado. Y vamos a ver un caso. Hay un personaje, un presbítero que existió hace algunos años llamado Arrio. Arrio fue un asceta, ya vamos a ver, aquí dice que es asceta, es una persona que desdeña los placeres de la vida y renuncia a las cosas terrenas, ese es un asceta. Pues Arrio fue un asceta, presbítero y sacerdote en Alejandría, en la iglesia de Baucalis. Y posiblemente tuvieron origen libio, de Libia. ¿Qué hizo Arrio? ¿Por qué mencionamos a Arrio? Arrio defendió la supremacía de Dios Padre, pero mire, y mantuvo que el Hijo de Dios era una creación. Este fue uno de los primeros que sacó esa doctrina, esa enseñanza de que el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, era creación, que era creado, hecha de la nada, y negaba la divinidad de Jesucristo. Arrio. Y que esa fue la producción primera de Dios, lo que primero Dios hizo, creo. La cosa primaria que Dios realmente ha hecho en toda su existencia eterna hasta ese momento, antes de todas las eras. Eso es lo que afirmaba Arrio. Y por eso Juan está enfatizando mucho de la existencia de Cristo, que él ya era antes de la creación, antes del inicio. Esto trascendió y se llevó a cabo
lo que se conoce como Concilio de Nicea. Ese fue un concilio ecuménico que fue convocado por el Imperio Romano a través del emperador Constantino I. ¿Y qué se trató en ese concilio? Debido a lo que Arrio estaba afirmando, se acordó que el Espíritu Santo era consustancial, o sea, de la misma sustancia, con Dios Padre y Dios Hijo. Y a partir de ahí empezó a perfilarse la doctrina de la Trinidad en el concilio de Nicea. O sea, trascendió tanto lo que Arrio estaba afirmando que se tuvo que convocar a este concilio. Bueno, siguiendo con el versículo número 4, dice lo siguiente. Dice el versículo 4, se me pasó una. Dice, en él, o sea, en Jesucristo, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, en Cristo estaba la vida. Pero la vida era la luz de los hombres. Juan está usando palabras sencillas, pero que realmente causan no confusión, sino que causan preocupación para entender lo que Juan está diciendo. En él estaba la vida, no es sencillamente que está vivo, en contraste con los ídolos muertos, no es solamente eso, sino que es la fuente de toda vida. Cristo es la fuente de toda vida. Y no estamos hablando solamente de la vida de los seres humanos, porque él le dio vida a los animales, a las aves, a los peces, a todo ser vivo. Tienen vida porque Cristo les dio vida, les da vida. La muerte, tanto a nivel físico como espiritual, es la separación de la vida. Adán y Eva murieron porque decidieron rebelarse contra Dios. Tenemos que distinguir entonces la vida física de la vida espiritual, que tienen una correlación importante. Pero por medio de la fe en Cristo, el hombre puede ser reconciliado nuevamente con Dios y volver a disfrutar de la vida. Y volver a disfrutar de la vida. Recuérdense que Pablo dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Aunque estábamos vivos físicamente, espiritualmente estábamos muertos. Y Juan dice también en relación a esto en el capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. En él estaba la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué es lo contrario a esto? Lo que dice acá. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Si no va a ver la vida, ¿qué es lo que va a ver? Sino que la ira de Dios está sobre de él. Este versículo 36 del capítulo 3 de Juan está desglosando, está aclarando la importancia de creer en Jesucristo. Porque el que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene no la vida temporal de este mundo, sino que va mucho más allá. Habla de la vida eterna. Pero el que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo, no va a ver la vida eterna, sino que la ira de Dios caerá sobre él. Vivimos en un universo en el que prevalece la oscuridad espiritual. Los seres humanos se encuentran en rebelión contra Dios. Y el pecado les enceguece con respecto a Dios. Están muertos en delitos y pecados, según lo que dice la Biblia en Efesios 2:1. Y él, o sea, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire qué interesante y qué importante
saber lo que Pablo nos aclara aquí en Efesios 2:1, porque quizás nosotros cuando venimos a Cristo no sabíamos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando venimos a Él, nos dio vida y la vida eterna. O sea, nosotros ya pertenecemos a la patria celestial, ya no somos de este mundo. Nuestra nacionalidad es celestial. Dice, en Él pues estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la vida que Él da es lo único que puede encender la luz en el corazón del individuo. Y Jesús es la luz. Él es la luz. Entonces, solamente el Señor puede encender esa luz en el corazón de cada persona, porque Él es la fuente de la luz. Dice, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. La cláusula en Él estaba la vida significa que desde toda la eternidad y a través de la antigua dispensación, la vida siempre ha residido en el verbo, en la palabra, en Cristo. Por ello, el mejor texto tiene estaba y no está, porque esto viene desde el principio. ¿Qué significa aquí la palabra vida? ¿Se refiere directamente a toda clase de vida, sea física o espiritual? La vida se identifica con la luz de los hombres, que vimos ahorita en 1:4. Juan el Bautista da testimonio en relación a esa luz en los versículos 6 y 7. Él, o sea, Juan el Bautista, él no era la luz original y perfecta, porque Juan el Bautista no puede dar vida. Él mismo necesitaba la vida. Él necesitaba la luz, que era la vida. Entonces él no era la luz original, como lo confundieron los judíos que le mandaron a preguntar que si él era el Mesías, ante cuya brillantez cualquier otra luz palidece, sino que Juan vino para dar testimonio respecto a la luz, respecto a la vida. Ese fue el privilegio que Juan tuvo. Él no era la luz, él no era la vida, él vino para dar testimonio, y sabemos lo que es dar testimonio, es contar lo que uno ha visto y lo que uno ha oído, dar testimonio de la luz, respecto a la luz, o sea, respecto a Cristo. Ahora esta luz queda identificada como aquel a quien el mundo rechaza, pero que es aceptado por los hijos de Dios, solo por los hijos de Dios. La vida y la luz son cualidades del verbo. En las escrituras, en sentido intelectual, luz se refiere a la verdad bíblica en las escrituras, y solamente en el sentido intelectual luz se refiere a la verdad bíblica, y tinieblas se refiere a error o falsedad. Tenemos que aclarar esto para no confundirnos. De este contexto se desprende claramente que los términos vida y luz pertenecen a la esfera espiritual y no a la esfera física. A veces aparece intercambiado con la expresión vida eterna, según lo vamos a ver en 5:24. Cuando alguien posee realmente esta vida, experimenta una última comunión con Dios en Cristo, que es lo que el Señor dijo en su oración en el capítulo 17 y versículo número 3. El concepto tinieblas tiene especial relevancia en relación con Satanás. O sea, tinieblas es lo opuesto a la luz. Satanás es lo opuesto a Cristo. Pero tinieblas tiene relevancia en relación a Satanás y sus legiones de demonios, los cuales ejercen dominio sobre el mundo presente de tinieblas espirituales, como el príncipe de la potestad del aire, como principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, según lo menciona Pablo en Efesios 6:12. Y estos
promueven las tinieblas espirituales y la rebelión contra Dios. Al promover las tinieblas espirituales, lo que están promoviendo es la muerte. No solo la muerte física, sino que la muerte espiritual. Pero Cristo es la luz, y él se está identificando aquí en este Evangelio Juan como que él es la luz que da vida. De todo esto parece evidente que el término se refiere básicamente a la plenitud de la esencia de Dios, a sus gloriosos atributos. Entre ellos solo tengo aquí algunos: su santidad, su verdad que comprende el conocimiento, la sabiduría y la veracidad, su amor, su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia, además de su soberanía. Aquí solo puse 5 atributos, pero son muchos. Esta vida completa y bendita de Dios ha estado presente en el Verbo, en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad y a través de todas las antiguas dispensaciones, porque dice, en él estaba la vida. Está y seguirá estando. Podemos decir que la vida es la necesidad fundamental de todo hombre y por lo tanto, todo hombre necesita a Cristo, que es la vida. Sin vida, lo que hay es tinieblas y hay muerte, hay destrucción, hay sufrimiento. Entonces, todo hombre necesita a Cristo, puesto que él es la vida. El Evangelio ilustra esta verdad recordándonos el momento en que Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos. Antes de ese momento, Jesús se presentó de la siguiente manera, Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es que la muerte no nos asusta ni nos preocupa, porque sabemos que si morimos físicamente, eso solamente será el proceso o el momento para ser trasladados a la vida eterna. Porque entonces el Señor cumplirá esta parte que dice, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando Él venga por su iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque entonces vamos a recobrar la vida y la vida verdadera, que es la vida eterna. Dice, y la vida era la luz de los hombres. Del contexto se desprende claramente que los términos vida y luz pertenecen a la esfera espiritual. En este sentido, el verbo es la luz que ilumina a los hombres en cuanto a los asuntos espirituales de la salvación. Y nuevamente, encontramos en el Evangelio que Cristo mismo afirma estas verdades que encontramos en el prólogo. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, otra vez, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, en oscuridad, en muerte. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso decía que Juan está describiendo a la persona de Cristo de una manera con diferentes términos que realmente a uno lo ponen en qué pensar y que hay que estudiarlos detenidamente para entender lo que Juan está diciendo. El hombre necesita la luz de Cristo, ya que por sí mismo, por sus esfuerzos y conocimientos, nunca podrá llegar a conocer a Dios. No hay ninguna religión, no hay ninguna organización, no hay ninguna institución, no hay ningún hombre que pueda hacer que las personas pasen de la muerte a la vida eterna, si no es solamente por la luz de Cristo. Y como ya hemos dicho, Cristo es la revelación suprema de Dios. Nosotros nos emocionamos cuando vemos en las profecías las revelaciones que Dios le dio, por ejemplo, a Daniel o le dio a Juan en el Apocalipsis o a los demás profetas, y quedamos impactados, impresionados por esas revelaciones de eventos escatológicos. Pero la revelación suprema es
la que corresponde a Cristo. Cómo el Padre nos reveló a su Hijo Jesucristo. Si el Señor no nos hubiera revelado a Cristo, nosotros estuviéramos en una total ignorancia. Estaríamos en tinieblas. Por eso es que cuando el Señor le preguntó a Pedro que quién decían que era él, qué decían las gentes que era él, y Pedro dice, bueno, unos dicen que eres uno de los profetas, que eres Juan, que eres aquí, eres allá, y el Señor dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor dijo, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Si el Padre no le revela a Pedro que ese hombre que estaba frente a Pedro, Cristo, era el Mesías, Pedro jamás hubiera entendido y hubiera comprendido de esa revelación. Y hoy para nosotros es fácil, relativamente fácil, entender que Cristo es la revelación suprema de Dios y sabemos que es el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. El uso que Juan hace de la luz para designar al verbo es sin duda muy apropiado. Por lo menos hay 3 razones. La luz es necesaria para ver y conocer. La luz es pura y además no se puede contaminar. Nadie puede contaminar la luz. Si usted ve los rayos del sol, no hay nada que pueda contaminar los rayos del sol. Los rayos del sol siguen siendo puros, transparentes. Que se puedan interponer unas nubes es diferente, pero no logran contaminar la luz. La luz lo penetra todo y nada se le puede esconder a la luz. Cuando hay luz, todo resplandece y todo es visible. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, obviamente. Si un lugar está oscuro y usted enciende el switch de la luz, inmediatamente se desaparecen las tinieblas. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Y la luz resplandece. Y las tinieblas, dicen, no prevalecieron contra ella. Las tinieblas aquí son morales, producidas por el pecado, y se traducen en odio e incredulidad contra Jesús. Toda la inmoralidad, que es pecado, no es más ni menos que una expresión de odio contra Jesús. Ya hemos visto que estar en la luz significa conocer a Cristo y andar en sus caminos. Por tanto, estar en las tinieblas tiene que ver con la rebeldía del hombre pecador. O sea, cuando el hombre cae en rebeldía, lo único que está manifestando es que ha caído en las tinieblas y no puede distinguir la luz, porque las tinieblas se apoderaron de él o de ella. Con la rebeldía del hombre pecador que no quiere aceptar la voluntad de Dios. Incluye a la humanidad contemplada como un poder hostil que resiste activamente la luz y rehúsa aceptarla. Un hombre puede estar en tinieblas por 2 razones. Bien, por falta de luz, o segundo, por estar ciego de su vista. Y aquí la ceguera puede ser física y puede ser espiritual. Igual que la luz puede ser física y puede ser espiritual. Entonces el hombre, el ser humano, puede estar en tinieblas por cualquiera de estas 2 razones. Porque no hay luz o porque está ciego. Como veremos más adelante, a través del evangelio, los judíos rechazaron los caminos de Dios, pero no por falta de luz, porque la luz era la expresión máxima de la luz que ellos tuvieron frente a ellos. Pues la misma luz estaba entre ellos, sino lo que les pasó a ellos fue que estaban ciegos. Fue por falta de vista, no pudieron ver la luz. Por estar ciegos a las verdades de Dios, a causa de la dureza de sus corazones. O sea, las personas, cuando están duros en sus corazones, no pueden entender las verdades de Dios, la palabra de Dios, porque están ciegos, no tienen vista espiritual. Cuando habla de prevalecieron, el contexto determina que se trata de un enfrentamiento espiritual. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz ni conquistarla. Los poderes de las tinieblas son derrotados o vencidos por la persona y la obra del Hijo de Dios a través de su muerte en la cruz.
Por eso dice que las tinieblas no prevalecieron sobre la luz, porque se está refiriendo a esta lucha, a este enfrentamiento espiritual de Satanás contra Dios, contra el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios venció a Satanás, por lo cual no pudo prevalecer contra esa luz. No solo brillaba la luz a través de toda la antigua dispensación, sino que aún continúa brillando, puesto que el resplandecer es la característica propia de la luz. Por otra parte, aunque el Verbo, o sea, Cristo, es aquel en el cual reside la vida y por el cual esta se presenta alumbrando como luz, él también es llamado la luz. Las tinieblas a las que el evangelista hace referencia tienen un significado concreto y se refieren a la humanidad caída. Están en tinieblas y entenebrecida por el pecado y por la incredulidad. Son un sinónimo del mundo. El mundo no le reconoció. Lo vemos en el versículo 10. Los suyos no le recibieron, versículo 11. Toda humanidad odia a la luz. Toda la humanidad odia la luz, excepto los hijos de Dios. Ahí hay algo diferente. El mundo odió al Cristo en quien residía la vida de Dios y desde el cual resplandecía esta como luz a los que están en tinieblas. Hay una incompatibilidad manifiesta entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el reino del mundo, entre Cristo y las fuerzas del maligno. Son incompatibles. Juan nos va a mostrar a lo largo de todo su evangelio esta continua resistencia de las tinieblas a la luz y su incapacidad para apagarla definitivamente. No puede prevalecer las tinieblas sobre la luz. Y la historia es testigo de que esto ha seguido siendo así. Su iglesia ha sido perseguida. Cristo ha sido blasfemado, sus discípulos muertos y el evangelio despreciado. Hoy más que nunca estamos viendo algunas escenas de lo que está pasando en el Medio Oriente. Cómo algunos creyentes están siendo asesinados por las tinieblas, por Satanás, por el reino del maligno, porque no pueden soportar la luz. Estamos viendo cómo Afganistán está dando muerte a muchos creyentes, a muchos cristianos, a todo aquel que profesa ser cristiano, lo están asesinando. Y esa persecución para la iglesia que está iniciando en estos tiempos, ahorita ahí en Afganistán, se va a extender no solo por todo el Medio Oriente, sino que abarcará a otros continentes. O sea, lo que estamos viendo hoy a través de ese gobierno de los talibanes en Afganistán, no es más ni menos que el cumplimiento de algunas de las profecías. Por ejemplo, Ezequiel 38 y 39 tiene que ver con lo que está pasando en Afganistán. Quiere decir que nos estamos acercando a pasos acelerados a la venida de Cristo. Lo que quiere significar que pronto, hermanos, pronto nos iremos con el Señor. Todo se va a quedar en esta tierra. Todo, absolutamente todo. Por lo cual es importante que valoricemos la vida espiritual. Ya no nos afanemos por las cosas del mundo. Es cierto que tenemos que comer y que hay que trabajar. Hay que trabajar, es cierto. Pero no vivamos para trabajar. Trabajemos para vivir. Que nuestra prioridad sea la palabra de Dios, nuestra relación con Dios. Hermanos, puede ser que mañana ya no estemos en este mundo. Puede ser que no terminemos el estudio del Evangelio de Juan y vamos a ser levantados al cielo. Démosle importancia a la vida espiritual. Lo hemos venido diciendo, lo hemos venido cantando, pero algunos están todavía incrédulos. No creen que esto va a pasar, lo ven a largo plazo. Y ahí estamos viendo lo que está pasando en el mundo.
Esas señales solo nos están diciendo que pronto va a ocurrir estos eventos que hemos estado estudiando. El pasaje nos enseña también que Satanás nunca podrá apagar la luz y que ésta seguirá brillando hasta la venida en gloria de Cristo. La luz siempre va a prevalecer. El capítulo 9 de Juan sirve para ilustrar perfectamente la lucha entre las tinieblas y la luz, sin que éstas puedan prevalecer contra ella. En este caso, el Señor se presenta como la luz del mundo, Juan 9:5. Y después lo demuestra dando vista a un hombre que desde su nacimiento había sido ciego. Pero el milagro fue mucho más allá de proporcionar la vista física al ciego. Y así cuando llegamos al final del capítulo 9 del ciego, el ciego declaró: creo, Señor, y le adoró. O sea, su vista física no fue tan importante como su vista espiritual. Ahí él creyó en el Señor y lo primero que hizo al tener su vista física, lo reconoció y le adoró. A lo que Jesús le dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. O sea, los que no ven espiritualmente, que vean, y los que ven físicamente sean cegados espiritualmente. Terrible sentencia la que pronunció el Señor en aquel momento cuando hizo este milagro, refiriéndose a que Él es la luz del mundo. Versículo 6. Dice Juan entonces: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan, el evangelista, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Él no está hablando de sí mismo, él está hablando, Juan es Juan el Bautista. Juan, cuyo nombre significa Jehová ha sido misericordioso, había sido enviado y comisionado por Dios, hablando de Juan el Bautista. El propósito de su venida se da en los versículos 7 y 8. O sea, en el 6, Juan el evangelista está diciendo que hubo un hombre enviado por Dios, que es Juan. ¿Para qué envió Dios a Juan el Bautista? Lo vamos a ver. En este versículo 6 se habla por primera vez de un hombre llamado Juan. Se menciona que fue enviado por Dios. ¿Quién es este Juan? Es Juan el Bautista, el cual es otro diferente a Juan el que escribía este libro. Juan el Bautista dio testimonio de la luz. Él no era la luz, simplemente dio testimonio de la luz. Juan el Bautista era una voz profética. Hacía 400 años que no se había escuchado la voz de la profecía y en Juan volvió a resonar la voz profética. Juan tiene cuidado de especificar que el lugar de Juan el Bautista en el plan de Dios era muy alto, pero subordinado al lugar de Cristo. Aquí especifica que Juan no era la luz, sino solamente un testigo de la luz. Juan no era un hombre cualquiera. Juan era un profeta de Dios y como todo auténtico profeta había sido enviado por Dios. No debemos olvidar que esta siempre es una iniciativa que surge de Dios y no del hombre. Juan el Bautista, al que el Señor Jesús describió como el más grande de los profetas, según Mateo 11, del 9 al 11, mire, si fue un hombre que nunca hizo ni un solo milagro, el Señor lo describe como el más grande de los profetas. No hizo ningún milagro, sino que se caracterizó por hablar la verdad acerca de Jesús. O sea, para Dios es más importante hablar la palabra de Dios, la verdad acerca de Jesús, que hacer cualquier milagro. Y por eso el Señor describió a Juan el Bautista como el más grande de los profetas. O sea, qué importante es hablar de Jesucristo. Qué interesante es y qué importante es para Dios que nosotros hablemos de Jesús. Además, siempre evitó atraer las miradas de la gente hacia sí mismo
y las derivó hacia Jesucristo. 2 Corintios 4:5. Con el fin de que todos creyeran en él, en Jesucristo, no en Juan el Bautista. Sin duda, estas son las características de un verdadero profeta de Dios. Juan no predicaba a Jesús, mire, Juan no predicaba a Jesús, sino que daba testimonio de Jesús. Él fue mucho más allá de predicar. Él dio testimonio de Jesús. El predicador cristiano debería ser ante todo un testigo de Cristo. ¿Por qué es más importante ser testigo que predicar? Los fariseos hablaban de la palabra, pero no eran testigos de Dios. Hoy hay un grupo que se llaman testigos de Jehová, que lo que menos hacen es dar testimonio de Cristo. Entonces, cualquier persona puede hablar de Jesús, pero una cosa es predicar o hablar de Jesús y otra es ser testigo de Cristo, haberlo visto, haberlo oído, haber experimentado su poder. Eso es diferente. Parece como si el evangelista quisiera decir, el Bautista nunca se atribuyó lo que algunos herejes le atribuyen hoy día a Juan el Bautista. Muy bien, hermanos, estamos al filo ya de la hora y vamos a terminar aquí. Voy a dejarles el tiempo para que si hay preguntas, aportes o comentarios, los planteemos en este momento. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.